Saludos benditos hermanos en Cristo Jesús, bendito pueblo de Dios. Desde lo más profundo de mi ser, por el sentir que tengo que es Dios, deseo de todo corazón que todos los hombres se salven y tengan hambre para venir al conocimiento de la verdad y escuchen con oídos espirituales y con humildad este bendito tesoro, esta bendita palabra, esta bendita riqueza que nos ha permitido Dios penetrar por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para que salgamos del presente siglo malo y podamos mantenernos en pie para aquel gran día de la promesa del Todopoderoso y estar en la eternidad con Él. Son los deseos de este su siervo, a todos los suscriptores, a todos mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús, a los que conozco, a los que no conozco. Así que me pongo a los pies de Cristo para continuar con la enseñanza número 8 de la Epístola de los Gálatas, capítulo 4, versículo 13. Siempre le pido, bendito hermano y bendita hermana, que esta bendita palabra de vida la tenga en mano. Y continuamos. Ayer veíamos que Pablo, el sentir de la angustia, de la preocupación, el sentir de Dios cuando un hermano está en peligro, cuando lo están engañando los de la circuncisión, los de la carne, y están siendo tratados de bajarlos de la cruz, de volverlos seres de carne en vez de seres espirituales por la fe, como hemos visto. Vemos el fruto de Dios por medio de un ser humano, cómo usa la bendita palabra de Dios, cómo lo usa Dios para tratarlos de despertar y tratarlos de regresar en sí. Entonces ayer veíamos que les decía, les ruego hermanos en el versículo 12, que os hagan como yo, imítenme. Dice, porque yo también me hice como ustedes, ningún agravio me habéis hecho. Y ayer lo explicamos. Y sigue Pablo recordándoles algo muy importante y diciéndoles, pues vosotros, ustedes, oh Gálatas, saben que a causa de una enfermedad del cuerpo les anuncié el Evangelio al principio. Meditemos, bendito pueblo de Dios, en cada versículo bíblico, porque cada versículo tiene muchísima enseñanza. Antes de continuar con esta enseñanza, quiero yo hacer una remembranza para introducir la revelación a esto, que hace mucho tiempo, yo tenía 2 años ya como siervo de Dios, y claro que a mi alrededor, como le he dicho, pues habían muchos cristianos que se jactaban de ser cristianos, pecaban y andaban en la carne. Y yo recuerdo que alguna ocasión estuve enfermo más o menos como una semana de las vías respiratorias, y a mí cuando me enfermaba de las vías respiratorias me daba muy fuerte. Y cuando sané me encontré a uno de los pastores, ya grande el señor, que con burla me dijo, Eduardo, no te he visto dando la palabra, tiene una semana que no te veo dando la palabra, ¿qué pasó? Y le dije que había estado enfermo y me dijo, no, es que un siervo no se enferma, un siervo Dios lo tiene sano. Recordemos, bendito hermano y bendita hermana y pueblo de Dios, que para empezar la palabra es espiritual y que la sanación que nos trajo nuestro Señor Jesucristo es en el interior, es en el corazón. Y que Dios nos puede probar en diversidad de cosas en el cuerpo humano para ver si somos fieles. Él nos puede probar, Dios no prueba, pero Él nos puede permitir la prueba en cualquier tipo de cosas. Y es muy importante que, hablando de Pablo, que todos lo conocemos, ¿verdad?, por medio de la bendita palabra de Dios, este varón que ya era un apóstol, cuando llegó a anunciar el Evangelio, estaba muy enfermo. Ahorita vamos a ver, tenía una enfermedad de los ojos. Tenía una enfermedad bastante grave. Entonces, como yo en aquel entonces, siendo un cristiano de carne y no comprendiendo la palabra, como hoy muchos, hubiera atacado a Pablo, ¿verdad?
¿sabes qué? Tú estás mal, arrepiéntete, porque si fueras hijo de Dios estarías sano, Pablo, y no te enfermarías. También recordemos que una de las epístolas que hace Pablo a Timoteo, que ya también estudiamos nosotros, a los que han dado un seguimiento, las epístolas de Timoteo, recordemos que también Pablo exhorta a Timoteo a no beber tanta agua, sino también a beber un poco de vino tinto a causa de sus frecuentes enfermedades en la digestión, en el estómago. Así que aquí estamos viendo, bendito hermano y bendita hermana, que una enfermedad también que me pueda permitir, a pesar de la prueba y todo, seguir en el trabajo y en la obra. Bueno, en aquel entonces que yo enfermé, sí, no me permitió seguir en la obra, porque primeramente también por amor a mis hermanos de no contagiar, de no llevar un contagio, y de igual manera recuperarme, porque pues ni podía yo hablar bien, estaba muy enfermo de la garganta, de la congestión nasal, pero con otra enfermedad, mientras no me tumbe en cama, si se puede seguir la obra también, como este hombre no buscaba ningún pretexto para parar la obra, como hoy, ¿verdad? El pastor está con su familia, está de vacaciones, no puede venir, híjole. Pero bueno, aquí estamos viendo verdaderos varones que lo que les interesaba y lo que tenían en su corazón era siempre las ovejitas, sobre todo cuando Pablo llevaba el Evangelio. Y está hablando cuando por primera vez llegó a Galacia a llevar el Evangelio como un apóstol. Y les está recordando, recordemos que los de Gálatas les estaban introduciendo esta bendita ley para que le hicieran en la carne y no por fe en el Espíritu. Dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, más abajo vamos a ver que eran los ojos, les anuncié el Evangelio al principio. Y quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, porque puedo, gracias a Dios, entender esta bendita palabra por los hechos que Dios me ha permitido experimentar en este camino desde que me he tenido el privilegio de ser un servidor. Que cuando Dios me permitió llegar por primera vez a algunas familias, en algunas vidas, la gente al mes, a los 2 o a los 3 meses, estaban muy agradecidas. Yo recuerdo que en el lugar donde estaban, las mamitas luego me llevaban comida, me llevaban papel de baño, o sea, muy agradecidas, ¿no? Cuando veían una transformación, cuando empezaban a ver el fuego de Dios. Entonces, fíjese lo que dice en el versículo 14. Dice, no me despreciaste, ni me desechaste, fíjese lo que dice, por la prueba que tenía en mi cuerpo. Alabado sea Dios. Claro que también, bendito hermano y bendita hermana, Dios me ha permitido ser utilizado para que cuando quiera una enseñanza en particular, sea de la oración, sea del ayuno, sea del diezmo, sea de las pruebas, podemos dar enseñanza durante 2 o 3 semanas sobre un solo tema. Pero aquí Dios me está permitiendo leer la bendita palabra, versículo tras versículo, capítulo por capítulo, y hay diversidad de enseñanza, porque aquí estamos hablando en general de todas las enseñanzas. Pero yo cada que toco algo así, como la prueba, es que dice en Santiago que cuando nos venga la prueba, nos gocemos, nos alegremos. ¿Por qué? Porque Dios está dándonos el examen. Una vez que tuvimos el entendimiento de la palabra, nos está dando el examen a ver qué calificación tenemos. Como Abraham fue probado también, a ver qué calificación. Y Dios puede probarlo con su esposa, con un hijo, con el dinero, con una enfermedad. O sea, hay diversidad de pruebas para ver la fidelidad que le tenemos a Dios. Entonces, aquí estamos viendo que un hombre ya siendo apóstol, ya habiendo terminado su discipulado, seguía todavía en las pruebas, así como nuestro Señor Jesucristo también fue probado en el desierto, y una vez que empezó su ministerio, en todo momento
fue seducido o fue atacado o probado de parte de Dios por medio del adversario para ver la fidelidad. Pero ahorita no vamos a hablar de las pruebas. Sí estamos hablando de la fe. Entonces, esta enfermedad que tenía Pablo era una prueba y ha de haber sido fuerte porque dice, no me desecharon. Dice, antes bien me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Y aquí está. Le voy a explicar bien esto, bendito hermano y bendita hermana. Mire, Dios me ha permitido, como le vuelvo a repetir, para gloria de Dios, el privilegio de que en la obra que me ha permitido, en los que van empezando, que toman con seriedad en un principio cuando son llamados y tienen 4 meses, 5 meses, están muy agradecidos, nos ven como un verdadero siervo, nos ven como ángeles. Pero ya después de 2 o 3 años, cuando llegan también a la falta de fe, cuando llegan a estancarse por algún mandamiento de sacrificio o de algún ídolo que Dios les pida para morir, y ese sí, y ahí digan, ese sí lo dejo, dejé todo, pero ese no me lo pidas Dios, ese no lo puedo dejar, hablando de cualquier concupiscencia. Entonces ahí vienen los incircuncisos, los que son de carne, para engañar. Y recuerde lo que ya vimos en Timoteo, que hay muchos que les gusta que le rasquen el oído, porque pues la doctrina del diablo que engaña no es de padecimiento, no es de una vida nueva, no es de sacrificio, es de amor, es de salvación, es de no te preocupes. Entonces, lo recibían como un ángel de Dios. Y recuerde, un ángel de Dios es una persona espiritual que puede caminar en el mar. Y lo recibieron como un hijo de Dios, porque yo le digo, una vez que alguien es llamado y después de 2 o 3 meses se puede dar cuenta de la conducta que nosotros tenemos en la cruz, poniendo ejemplo, pues le dan gloria a Dios de conocer un ser espiritual. Entonces fíjese lo que dice, ¿verdad? Me recibieron como a un ángel de Dios, como me recibieron como a Cristo Jesús. Sí. Ahora, ya aquel fruto que cuando uno empieza a ser engañado y empieza uno a perder la espiritualidad y empieza uno a ceder por el engaño de Satanás y por estrategia de los siervos de Satanás, que se disfrazan de ángeles de luz, y empiezo yo a acceder, se me va el fruto y se me pone un velo para que no pueda reconocer a los verdaderos siervos de Dios y termine adorando y creyendo en los que vienen disfrazados de ovejas, pero con huesos muertos por dentro, con lobos. Este es un fruto. Fíjese lo que dice en el versículo 15, y fíjese el fruto que ya empezaban a tener estos por haber dudado de Dios, por haber empezado por la fe y estar terminando. Recuerde que vimos que Pablo les decía en esta epístola, en el capítulo 1, pero me maravillo de que tan pronto se alejaron de aquel que los llamó por la gracia. ¿Quién los fascinó? ¿Quién los engañó? Entonces, ve el fruto, pongamos atención. Hay una pregunta aquí en el 15 que dice, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? El gozo, la alegría, la luz, el alabar con júbilo, con verdadera libertad, la trae la presencia de Dios. Recordemos que el pecado paga un salario y es la muerte. Recordemos que en Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo. Recuerden que dice en Tesalonicenses, no apaguéis el fuego de Dios. Recuerde de las vírgenes insensatas que ya no tenían aceite. Entonces, recuerde también que Caín cuando pecó, el semblante se le decayó, ya no había alegría. Entonces, de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, la presencia de Dios es un tema también con enseñanza de Dios bíblicamente, de riquezas llenas dentro de un tabernáculo. Y una de las riquezas es el gozo, es poder ver a los ángeles de Dios, es recibir a un siervo con un abrazo como a Cristo Jesús.
Como dice así, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentaban? Ya la perdieron. Entonces, sepamos, bendito hermano y bendita hermana, que la bendita palabra cuando habla que el pecado paga un salario de la muerte y se sale el espíritu es verdad. Dice, porque os doy testimonio de que si hubieran podido, os hubieras sacado vuestros propios ojos para dármelos. Entonces, aquí ya nos estamos dando cuenta que la enfermedad que tuvo Pablo corporalmente fue en los ojos. Y que eso que experimentaran de agradecimiento por una vida nueva, por la resurrección, porque este instrumento llegó en su momento a sus vidas, dice, si ustedes se hubieran podido darme sus propios ojos, para que yo estuviera sano me los hubieran dado. Ahora, recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que han recibido siempre, primeramente, nuestro Señor Jesucristo, de los pecadores, de los que se jactan ser cristianos, de los que se jactan ser pueblo de Dios. ¿Qué es lo que reciben? Pues recibió Cristo maldiciones, persecución. Fue el instrumento que Dios permitió para que mataran a nuestro Señor Jesucristo. Y de igual manera, Jesús lo dijo muy claramente, el mundo los va a aborrecer. Así que si llega alguien en la carne que se jacte de ser cristiano por fuera y tenga la envidia de que esté en la cruz y me diga, no, esa no es la verdadera verdad, bájate de la cruz, eso es legalismo, eso es extremismo, no es cierto, Dios te ama, entonces se me sale el espíritu, se me salen las riquezas, se me sale el gozo y vuelvo a la cautividad, pero fíjese bien, sin darme cuenta, que es lo peor del caso. Sí, es algo que ya está escrito por Dios, es una ley, porque así lo dice Dios, que los incrédulos, que los que pecaron y no creyeron, Dios les manda un espíritu de estupor de parte del diablo para que crean en la mentira y se queden en la mentira. Eso es a lo que yo, bendito hermano y bendita hermana, le temo, porque yo puedo terminar, si no viniera Cristo Jesús en 30 o 40 años, puedo terminar a mis 80 o 88 o 90 años que Dios me permita vivir en este cuerpo, terminando dando la palabra sin saber si le estoy dando bien. Pero eso sí, cuando uno no peca, sabemos y tenemos la certeza de que tenemos a Dios, porque hay un versículo bíblico en donde Pablo dijo, pero mi conciencia está tranquila delante de Dios. Y Dios nos ha dado una conciencia para saber si estamos guardando todos sus mandamientos, estamos crucificados juntamente con Él o no lo estamos. Bueno, entonces vuelvo a repetir, ¿dónde está pues esa satisfacción que experimentaban? Porque os doy testimonio de que si hubieran podido, se hubieran sacado vuestros propios ojos para dármelos. Dice en el 6, pero me he hecho pues vuestro enemigo por decirles la verdad. Amén. Bendito hermano y bendita hermana, a los que han leído el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y a los que no, pues yo les resumo y les digo que todos, absolutamente todos, los siervos, tanto en el Antiguo Testamento, verdaderos de Dios, que fueron mensajeros de Dios para ir siempre con un pueblo contradictorio, por un pueblo engañado siempre por el mal, por un pueblo engañado siempre por las riquezas y por las cosas temporales de aquí abajo, siempre cuando iban y decían, soy guiado por Dios, y les profetizaban que se arrepintieran si no les iba a venir mal, los mataban, los perseguían. Otras ocasiones, pocas ocasiones se arrepentían, pocas ocasiones se arrepintieron. Entonces, vamos a empezar con el primogénito, con el Hijo de Dios, el que se despoja siendo en forma de Dios, se despoja de todo y baja en forma humana. ¿Qué pasó? Porque Jesús dijo, yo soy la verdad, el verbo se ha encarnado en mí, el que viene a hablarles, yo vengo a dar testimonio no de mí, sino vengo a darles testimonio de mi Padre. Y por decir la verdad, ¿qué pasó, bendito hermano y bendita hermana? Entonces, de igual manera, muchas veces por decir la verdad, por decir y hablar de la cruz, el señalar a los falsos representantes, a los enemigos de la cruz, pues muchas veces nos acarreamos enemistades, porque yo aún todavía tengo enemigos
que fueron llamados y se bautizaron como los de Galacia, pero que se dejaron rascar el oído y les gustó más la mentira que la cruz. Y en automático el castigo de Dios es que los incrédulos, los que no tienen fe, no pueden agradar a Dios. Y Dios, no yo. Está escrito, Dios les quita la presencia y así los deja y ya no hay comunión con la carne y el espíritu, como dice la palabra de Dios. La carne y el espíritu se oponen. Salgan de ellos, pueblo mío. Entonces, ya no es que sean mis enemigos, no. Ellos se convierten en mis enemigos por predicar la cruz, por predicar la verdad. Entonces, aquí estaba tratando Pablo de despertarlos. Gracias a Dios, este pueblo se arrepintió. Gracias a Dios. Entonces dice, me he hecho pues vuestro enemigo por decirles la verdad. Dice en el 17, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino quieren apartarlos de nosotros para que vosotros tengan celo por ellos. Ahora, está hablando de estos falsos, hoy traducido, en aquel entonces el primer pueblo circuncidado, como ya se lo he explicado, hoy como una sombra de lo que iba a venir, acomodando lo espiritual, los que se jactan de ser cristianos con una Biblia, con una congregación, pero que no están en la cruz. Ahora, bíblicamente es otro tema que también puedo hacer si gusta, en donde todos estos incrédulos que no murieron y por fe no pudieron caminar en el mar, se dedican a atacar a la verdad, se dedican a contradecir la verdad. Como ya lo vimos a los que han dado un seguimiento en Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, el fruto que estos tienen. De hecho, más adelante aquí en Gálatas, no hoy porque no nos va a alcanzar el tiempo, más adelante vamos a ver cómo reconocer a un cristiano carnal y a un cristiano espiritual. Vamos a ver el fruto de la carne y el fruto del espíritu. Por ahí por Gálatas 5. Todavía nos falta, estamos en el 4, faltan todavía varios versículos, quizás pasado mañana. Bien, ahora fíjese bien, dice aquí, tienen celo por ustedes. O sea, esta gente aparenta, oh, yo te amo, no, es que no es la verdad, es que recuerde algo muy importante que no se le olvide, bendito hermano y bendita hermana. Recuerde, Satanás engaña con palabras persuasivas. Satanás, recuerde, yo siempre le voy a decir algo, Satanás no se presenta como un monstruo, te voy a matar, te voy a degollar. No. Satanás se presenta astutamente, con cara de piedad, se disfraza de ángel de luz y llora. Yo le digo algo como testimonio, que creo que ya se lo he dado, pero a la gente nueva que no ha tenido la oportunidad y bueno, va viendo estas enseñanzas. Hace algún tiempo, yo hablo de un año, hace algunos años, antes de tener esta prueba que tengo en la silla de ruedas, que ahorita no puedo caminar, gracias a Dios, pero cuando podía caminar y Dios me permitió ir unos 3 años aproximadamente a dar un servicio al estado de Hidalgo, a una comunidad llamada El Carmen, de pura gente muy humilde. Después de dar palabra 2 años y medio consecutivos, y que tenían un crecimiento espiritual, llegaron unos de estos, de la circuncisión en carne, ¿verdad? Que se jactaban de conocer a Dios y astutamente empezaron a llorar y a decirles que cómo era posible que teniendo ya 2 años no tuvieran un tinaco, no tuvieran una taza de baño, que cómo era posible que estuvieran tan pobres, que cómo era posible que ese no era Dios, que Dios es un Dios que da, que me apartara, que los estaba yo echando a perder, que sus hijos pues no iban a las escuelas, que estaban muy mal, etc. Bien, la mayoría fue arrebatada, hermano y hermana. Y Dios me permitió, después de 1 año, año y medio, ver cómo quedaron y el dolor de cómo quedaron muchos de ellos. Pero eso ya es incredulidad. Yo hice hasta lo posible, o más bien, perdón, Dios hizo hasta lo imposible por medio mío
de tratarlos de rescatar todavía. No quisieron. Algunos, gracias a Dios, porque perseveró todavía otro tiempo allá en el Carmen, en casa de, por cierto, de otra hermanita que ofreció su casa, porque en la casa donde yo iba, vámonos, no quisieron. Bueno, entonces, yo he visto el poder de Satanás y el engaño, cómo se presenta como ángel de luz, llora, y tienen celo, pero fíjense, no tienen el celo por Dios, porque la palabra de Dios nos dice que Cristo Jesús tenía celo por la casa de Dios, no por tener más gente, no como para tener o ver el camino de Cristo como taquerías y negocios, porque hoy los ven así. Hoy a mí me consta que es de, ¿y cuánta gente hay en esa congregación? Y la gente se va por la vista, ¿no? Se va por si hay mármol, si hay cafetería, si hay librería, ahí sí está Dios. Ahí sí tienen la bendición de Dios y sí hay mucha gente, pero en una pulsilguita, ¿verdad? Donde somos 5, 15 personitas, ¿verdad? Humildes, algunas enfermitas, ahí no está Dios. ¿Por qué? Porque Jesús dijo muy claramente, ustedes juzgan a la vista y son ciegos y juzgan a lo que ven, pero no pueden ver los corazones. Y claro, bendito hermano y bendita hermana. Entonces, estos aparentemente dicen que los aman. Fíjense lo que dice, tienen celo por ustedes, pero vamos a ver para qué. Por ustedes. Tienen celo, pero para esto, mire. Pero no para bien. Ahí está. Es muy importante, hermano y hermana. Ellos, a usted lo ven, porque desde el Antiguo Testamento hay enseñanza de esto. Recordemos y remontémonos a una de muchas. Vamos a remontarnos con los hermanos de José. ¿Qué hacían los hermanos de José con los rebaños de su padre, Jacob? ¿Qué hacían? Los trasquilaban y hacían negocio con las ovejitas. José iba y los denunciaba a su padre. Y el padre se molestaba y los hermanos se molestaban y fueron enemigos de José porque José decía la verdad a su padre. Tanto que ya ve que lo que pasó, lo vendieron como esclavo, etcétera. Ya sabemos la historia. Pero desde ahí vemos que estos que llegan con palabras persuasivas, que llegan con una sabiduría aparentemente de cristianos y lloran y te dicen yo te amo, voy a dar tu vida, no es para bien, porque para bien es ser un ejemplo para dar por gracia lo que recibí por gracia y llevarlos a la vida eterna. Ese es un bien. Ahora, voy a poner otro ejemplo. También siempre usando la política, que es muy semejante a la palabra de Dios. Cada que va a haber aquí en México, no sé, también los que están escuchando la palabra en otros países, deben de saber que en la mayoría de los países siempre hay elecciones y siempre hay partidos de oposición, que antes de que vengan las votaciones, siempre hay promesas, siempre hay una obra unos meses antes, ¿verdad?, de que dan despensas, empiezan a prometer lo mejor, ¿verdad?, que van a terminar con la pobreza, con la delincuencia, con el narcotráfico, con los asesinatos, que van a subir los sueldos, que en las instituciones de gobierno va a haber medicamentos, etcétera. Y ponen cara y los oye hablar uno y usan palabras políticamente escogidas y convencen a la gente y los confunden. Y la gente, ¿por quién votaré? Pues vamos a votar por este partido. Y se van dando cuenta al correr de los años que es un engaño y una mentira. Y cuando sale este gobierno queda peor el pueblo de como estaba cuando tomaron la posesión. Entonces, ellos, los gobernantes, no les interesa el pueblo, les interesa su bolsa, son egocéntricos. Estoy hablando de los gobernantes que gobiernan en la mayoría del mundo. Son hipócritas. Ellos se vuelven millonarios y yo le voy a decir una cosa, imagínense nada más el sentimiento, que yo no los juzgo, estoy poniendo comparativas. El sentimiento, por ejemplo, de que yo esté a cargo de una institución del gobierno para surtir medicamentos, para que no falte en una institución del gobierno para el pueblo pobre y que
de 100 millones de pesos para medicamentos, yo me clave 90 y deje 10. Y que sepa que se está muriendo gente de cáncer, que se está muriendo por falta de medicamentos, que el sueldo de los doctores a veces no alcanza, que ellos tienen que poner hasta de su bolsa gasas. Aquí pasa así en México. Imagínense, no tienen ya conciencia estas personas de todas las muertes que causan, no nada más con ese ejemplo. Lo mismo es aquí, porque el encargo que vino a dejarnos Dios o Cristo Jesús al pueblo, a los representantes, es dar vida, es tener un fruto de bondad, no para tener celo, pero para llevarlos no al bien, sino para hacer mal. Entonces tienen celo para esto, para gobernarlos y engañarlos por medio de Satanás. Yo espero, bendito hermano, por eso siempre le digo Biblia en mano, por eso siempre le digo, es la boca de Dios, por eso le digo, si usted no peca, si usted tiene hambre, si usted está con temor, tiene revelación. En la carne, usted no va a volver a ver este video porque va a decir que somos legalistas y no va a poder entender la bendita palabra conforme Dios la revela a los que tenemos temor. Entonces, dice, estos tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartarlos de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Ahora, este es el trabajo del diablo. ¿Cuál es el trabajo del diablo? El trabajo del diablo y de sus demonios y de su iglesia es apartar de la cruz, es apartar de la verdad. Por eso dice en 1 de Juan 5 que Satanás engaña al mundo entero. No está hablando de los que no conocen la Biblia, no. Ellos no están engañados porque no conocen la verdad. Ellos ya nacieron muertos, ellos están muertos, ellos están en ignorancia. Cuando dice que engaña al mundo entero, es aquel que tomó la cruz y que quiso regresar al mundo, quiso regresar a la carne y queda engañado. Bendito hermano y bendita hermana. Ahora, fíjese bien, no tienen celo para bien, sino quieren apartarlos de la cruz, quieren apartarlos de la verdad, quieren apartarlos del camino, porque es el trabajo del diablo, a final de cuentas, para que ustedes tengan celos por ellos. Y sí, ahí está mi pastor, mi iglesia. ¿Qué cobertura? No, mi cobertura es esta. Y tienen años adorando a sus falsos apóstoles y tienen años en esas iglesias dejándose engañar y protegiendo a capa y espada a su pastorcito, pero no a Cristo, ni a Dios, ni a la verdad. Ahí está, ¿verdad? Para que los adoren. Porque estos vienen a usurpar el lugar de Cristo Jesús para que los adoren. Porque ese es un veneno que trajo Satanás cuando le dijo a Adán y a Eva. Bueno, a Eva, ¿verdad? Si comes de este árbol vas a ser como Dios. ¡Oh! Que tengan celo por mí, órale, va, perfecto, vámonos. Y las riquezas también. Bueno. Dice en el versículo 18, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre. Y este fruto se da apacentando. Este fruto se da dando mi vida por las ovejas. Como dijo Cristo, y no hay mayor amor que este, que uno dé la vida por sus amigos. Recordemos, alguna ocasión a nuestro rey, a nuestro amo cuando estuvo en cuerpo, en carne, le dijeron, maestro bueno. Y él dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solamente uno bueno hay, Dios. Y claro, bendito hermano y bendita hermana, ser humano que tiene a Dios adentro, ser humano que tiene un fruto de bondad. Y lo bueno es ir a anunciar el evangelio, y lo bueno es apacentar al rebaño estando en la cruz y siendo ejemplo y dando mi vida por el rebaño. Eso es, por eso dice, y acuérdense que los está despertando con una iglesia que los estaba engañando. Bueno es mostrar celo en lo bueno, y fíjese bien lo que dice, siempre. Yo le digo también que esta persona que vino a engañar en aquel entonces allá en el Carmen
a toda esta ex hermanos que en un momento estuvieron bien, mostraron aparentemente una apariencia buena, que iban a dar la vida. Creo que duró 3 o 4 meses. Les pidió prestado que para una obra que iban a hacer para tinacos, que los engañó, que porque él tenía acceso, ¿verdad? Que al gobierno para que diera y total, les pidió a gente pobre dinero y cuando tuvo se peló con el dinero y nunca lo volvieron a ver. Entonces, yo le digo algo que la bondad es siempre, es todos los días, es día con día, semana con semana, mes con mes, año con año, hasta que llegue nuestro Señor Jesucristo o se le pare el corazón al ministro. Siempre mostrar lo bueno, que es un fruto de Dios. Recuerde que estamos en un pacto de fe y el que puede tener este fruto no se jacte. Recuerde que estamos dándole gloria a Dios y estamos viendo con esta bendita palabra el fruto en el ser humano, en hechos de cómo debe de ser un verdadero varón y cómo reconocer a un falso árbol que no es de Dios. Entonces dice, bueno es mostrárselo en lo bueno por siempre y no solamente cuando estoy presente con ustedes. De igual manera, ¿verdad? Pablo, estando presente, no nada más mostraba lo bueno, sino también estando lejos, porque aquí estamos viendo, yo nada más remóntese a esto. Pablo mandaba mensajeros, mandaba gente a estar viendo y en aquel entonces métase a mano a escribir todas estas epístolas. El trabajo de Pablo, aparte de que ya tenía el trabajo de llevar el evangelio, pues se desvelaba yo creo que muchas veces para que Dios lo inspirara espiritualmente para escribir estas cartas que eran inspiradas por Dios, por toda la gloria es para Dios, en los momentos difíciles para que no fueran engañados. Que para esto tenemos la bendita Biblia abierta y la bendita palabra de Dios viva todavía. Entonces, Pablo estando presente o no estando presente, siempre mostró celo para lo bueno, para salvación. Dice en el 19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Un versículo bíblico que lo voy a concordar con Génesis para taparle la boca a todos aquellos representantes que no son de Dios y que no tienen inspiración, que usan Génesis para decir que cuando entró el pecado, Dios le dio a la mujer, cuando iba a dar hijo, dolores de parto. Pero recuerde que la palabra es espiritual y Dios utiliza siempre parábolas y ejemplos. Porque cuando Adán y Eva fueron expulsados del Edén y le dijo Dios al hombre, y tú, por haber despreciado mi trabajo, así no se lo dijo, pero eso es la enseñanza, por haber despreciado el Edén, el pacto, ahora que hiciste este trabajo del mundo, ahora este duro trabajo lo vas a hacer y ahora vas a comer con el sudor de tu frente y ese trabajo te dará espinos y cardos, no te va a dar un fruto para entrar a la vida eterna. Y luego a la mujer le dijo, ¿y a ti? Por haber hecho eso, vas a dar a luz con dolores de parto. Pero ¿sabe qué? Hablando de lo espiritual, hermano, no de lo físico, ya hablando de que la mujer es la iglesia el día de hoy, la iglesia, y que nosotros como iglesia, como mujer, como el ovario espiritual y el esposo Cristo, el esperma espiritual Cristo, que nos utiliza como ovario para llevar el evangelio, porque por medio del evangelio presentamos el bautizo, que es un nacimiento espiritual. Recuerden, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. De cierto les digo que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Entonces, somos un ovario espiritual en donde estamos dando a luz por medio del bautizo y empiezan los dolores de parto. ¿Por qué de parto? Porque así como Pablo, eran
niños espirituales, los de Galacia, estaban a punto de morir. Y el que tiene el Espíritu tiene este sentir de preocupación, de angustia. Así como alguna ocasión también proféticamente dice la palabra, Raquel llora por sus hijos. ¿A qué se refería eso en el Evangelio cuando Herodes supo que había nacido el Salvador, el Rey, Cristo Jesús, y que los magos inspirados por el Espíritu, se fueron por otro lado para no decirles en dónde nació? Y sabiendo que había nacido en Nazaret, en Galilea, mandó matar a todos los niños de 3 años para abajo. Y cuando dice Raquel llora por sus hijos, es una profecía precisamente de la madre de la iglesia, porque yo le digo algo, hijos, que Cristo Jesús engendró por medio de este ovario para llevarlos al bautizo, han muerto más de 890 hijos, y he llorado porque no le voy a decir, y para que me dé gloria y diga, ay, qué buen corazón tiene este pastor. No. El sentir es de Dios, no es mío. Porque Jesús dijo, el que no padezca juntamente conmigo, el que tenga mi sentir va a padecer. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsabai, ¿cuántas veces te quise reunir? Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y vemos el sufrimiento de Dios por medio de un ser humano cuando tememos, cuando hay hermanos y hermanas que están a punto de ser engañados. Yo le digo, a mí me ha pasado muchas veces, no como Pablo, porque aquí eran cantidades en aquel entonces cuando no había apostasía. Pero sí, bendito hermano y bendita hermana, eso sí quiero decirle, hemos llorado, hemos sufrido, muchos hijos han muerto, pero como dice la palabra y como dijo Pablo, porque nosotros somos consolados para ir a consolar. Entonces, en el momento sufrimos, pero el poderoso, el misericordioso, el todopoderoso, el inexplicable en su poder y en su consuelo, nos consuela para seguir adelante. Alabado sea siempre y por siempre. Bueno, dice entonces, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir. Esto quiere decir que ya anteriormente también había habido algún tropiezo de los corintios, porque vuelvo a sufrir. Y aquí está, bendito hermano y bendita hermana, como una madre, como una nodriza, ¿verdad? Este es el trabajo, esto es lo que lleva a la vida eterna. Dolores de parto, hasta que, fíjese bien lo que dice, hasta que Cristo se ha formado en vosotros. ¿De qué está hablando? De todo el discipulado. Amén, gloria a Dios. O sea, aquí el que padece juntamente contigo, el verdadero sacerdocio no es venir de traje, que el apóstol anda de vacaciones, anda teniendo sus negocios, qué rico, ¿verdad? Cada dominguito va a dar la palabra a transquiversar a su vez, qué padre. Digo, qué padre en el momento, porque después se van a llevar un gran chasco. El verdadero sacerdocio, el que dejó Dios, es estar llorando, es estar con temor, es estar con dolores de cabeza, es estar preocupado. Recuerda que hay una cita bíblica donde el mismo Pablo dice, porque el hombre exterior se va desgastando, pero el interior se va renovando. Amén, gloria a Dios. Entonces, aquí, bendito hermano y bendita hermana, hasta que Cristo se ha formado, se refiere desde el nacimiento espiritual, como una madre, desde que su niño nace, cuidarlo de enfermedades, cuidarlo que esté bien alimentado, cuidarlo hasta que sea un joven y se pueda valer por sí mismo. De igual manera, aquí, hasta que Cristo se ha formado en alguien, es que yo tengo el mandamiento y el ministerio de dar mi vida todos los días, por los bebés, por el rebaño, hasta que tengan un crecimiento espiritual y pueda ofrecerle yo a Dios un sacrificio por medio del Espíritu Santo, un sacrificio vivo y santo y agradable a Dios, ¿verdad? Hasta que Cristo se ha formado, hasta que tenga la estatura del varón perfecto.
hasta que pueda caminar como Cristo. Para eso Dios constituyó a la iglesia, para eso Dios constituyó a maestros, para eso constituyó a pastores, para atender al rebaño y apacentarlo y que tenga un crecimiento hasta que llegue a la estatura del varón perfecto. Dice en el 20, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a ustedes. Y más, yo le digo, a mí no me tocó una epístola, a mí me tocó de frente exhortar, y si en aquel entonces había una mortificación de frente, ¿cuánto más de lejos, bendito hermano y bendita hermana? Pero recordemos que esta bendita palabra es viva y que tiene poder como una espada, cuando es de Dios, para despertar en amonestación, porque tuvo un fruto, el fruto para lo cual Dios lo permitió en su momento y lo sigue permitiendo por amor a los que traten de ser engañados o a los que ya están engañados, y que les abra los ojos Cristo para no perderse. Quisiera estar con ustedes ahora mismo y cambiar de tono, porque pues las cartas aquí son blandas. Recordemos que el pueblo, cuando Cristo Jesús vino, se maravillaba porque hablaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. Entonces, muchas veces no somos nosotros, muchas veces el fruto del Espíritu Santo. Yo ya le he puesto ejemplo de esto. Cuando un hijo está en peligro, habla fuerte. Yo le puse el ejemplo alguna ocasión del cocodrilo, que yo estoy a 20 metros y veo a mi hijo, ¿verdad? Fuimos de día de campo, salió un cocodrilo por ahí cerca del río, mi hijo se va acercando para tocarlo y está a escasos 2 metros y yo a 20 metros. Bueno, no le voy a hablar, hijo, no, ¡hijo! ¡Detente ahí! Y le digo, lo tengo que paralizar, porque él no ve el peligro. Entonces, muchas veces el tono que utiliza Dios es de trueno, para paralizar, para tener el principio de la sabiduría, que es el temor a Dios. Por eso el tono, aunque aquí ya estaba exhortando Dios, quisiera estar con ustedes ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a ustedes, perplejo del fruto que tienen, perplejo de que ya no tienen amor por mí, perplejo de que ya les cambió el rostro, perplejo de que ya no sienten lo que sentían en un principio, perplejo de que fueron maravillados, y sí, efectivamente, perplejo en lo que a Dios se refiere. Yo me he quedado perplejo y maravillado cuando conocí a hermanos y a hermanas que hablaban con denuedo la palabra, que lloraban y tenían gran temor y hablaban perfectamente y entendían la palabra, y después por ciertos sacrificios que Dios los pidió y que no pudieron dárselos a Dios, y por ciertas pruebas que no pudieron pasar, yo me quedé perplejo de cómo hablan el día de hoy y de la conducta que tienen hoy. Perplejo, y dije, wow, el poderoso de Israel tiene poder para hacer caminar en el mar y tiene poder para quitar la espiritualidad, para quitar la transformación que había hecho y volver los gusanos otra vez. Así, Dios tiene el poder para convertirme de gusano a mariposa y también de mariposa a gusano, en un abrir y cerrar de ojos. ¡Wow! Es por eso, bendito hermano y bendita hermana, que siempre se debe de exhortar con la bendita palabra de Dios. Bueno, aquí Pablo va a dar un ejemplo del Antiguo Testamento, una enseñanza escrita por Dios, inspirada por Dios para estos tiempos, desde que empezó la gracia, de la carne y del Espíritu, de los que son hijos de la promesa y los que no son hijos de la promesa. Vamos a ver qué dice. Le voy explicando versículo por versículo. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído de la ley? Recordemos que ya vimos. Estar bajo la ley es jactarme de que soy cristiano
ir a una congregación, tener Biblia, pero contristar al Espíritu Santo por haberme bajado de la cruz, por no haber sacrificado todo el maldito mundo, por haber sido engañado y jactarme de que tengo una ley, pero estar bajo la maldición de tener los mandamientos, como ya lo vimos, a los que han dado un seguimiento y no poderlos llevar a cabo. Y frustrarme, a final de cuentas. Entonces, decirme, ahora sabemos que aquí esta gente de los Galacias, aunque tenían 3 o 4 meses o 5 meses, tenían cierto conocimiento ya, porque todos los días pasaban también de la ley del Antiguo Testamento. Dice, ¿no habéis oído de la ley? En el Antiguo Testamento. Dice, porque está escrito que Abraham, y se está remontando Pablo en los tiempos de Génesis. O sea, miles de años antes. Recordemos que la palabra es profética. Todo lo que Dios permitió en el Antiguo Testamento va con relación a una enseñanza espiritual hoy. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. Uno de la esclava, el otro de la libre. Y le hago remembranza de esto, aunque ya lo haya hecho. Recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que cuando Abraham fue sacado de los caldeos, a los 75 años, sale con su esposa amada Sara, que era estéril, y no tenían hijos. Pero sí salió con un sobrino llamado Lot, y con sus rebaños salió. Entonces, recordemos que una de las promesas que Dios le hizo a Abraham, después de ser probado, es que Sara iba a tener un hijo. Pero antes de eso, Sara estaba preocupada por todas las riquezas que Abraham tenía terrenales, como una sombra de lo que iba a venir hoy espirituales, y que a quién le iba a dejar o quién iba a ser el heredero, que no tenían hijo, que quién se iba a quedar con todo ya siendo ellos viejos. Era la preocupación de Sara. Así hablando hoy espiritual de la herencia que Cristo Jesús nos trajo. Pero bueno, eso luego lo podemos profundizar cuando los que tengan hambre y lo pidan con mucho gusto, me pongo a los pies de Cristo Jesús para servirle. Pero entonces, Sara tenía una esclava, porque así se acostumbraba en aquel entonces, también con una enseñanza, todo con un simbolismo egipcia, de Egipto, que Egipto representa el mundo, ¿sí? Llamada Agar. Entonces Sara le dijo a Abraham que la tomara por mujer para que ésta le diera un hijo y que se quedaran con el hijo, al fin era esclava, ¿verdad? Que se quedaran con el hijo Abraham y Sara. Y así fue. Pero ese hijo no fue de la promesa de Dios. Ese hijo fue de sangre y de carne. Ese hijo fue mentalizado por Sara y Abraham. Dios nunca le prometió. Claro, todo viene de la mano de Dios, con enseñanza, ¿verdad? Por eso dice en primera de Juan que lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es, que nosotros estuvimos predestinados desde antes de la fundación del mundo para nacer de la libre. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es la libre? Para nacer bajo el pacto de la gracia, de la libertad y no de la cautividad, no de la carne, que a eso se va a referir esa alegoría. Entonces, bien, Agar tuvo un hijo antes de Sara, llamado Ismael, que de hecho hubo una tribu también llamada los ismaelitas, que proviene de ese hijo, y de 12 tribus, que también fueron 12 tribus, que son todos aquellos, como ya lo vimos en Gálatas, que no todos, o en Romanos, recuerden los que han dado un seguimiento, que no todos los que descienden de Jerusalén son judíos, hablando de los árabes, y que se mezclaron también, ya proféticamente, ¿verdad? Entonces, posteriormente, Abraham tuvo el hijo de la promesa, no por planearlo, sino el hijo de la promesa. Yo también le voy adelantando. Yo fui planeado, claro, primeramente por Dios, pero como una parábola por mi padre y mi madre. Ellos dijeron, vamos a tener un hijo. Pero por Dios no lo planeó ni mi padre ni mi madre, ni ningún ser humano.
Cuando Dios me llamó para nacer espiritualmente y para ser su hijo, y ser hijo libre y no esclavo en carne, pues bueno, eso fue porque así Dios y Cristo Jesús lo decidieron, que es lo que vamos a ver. Pero voy resumiendo para penetrar en cada versículo. Y nació Isaac por la promesa. De hecho, se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia, no en Ismael, en Isaac. Claro que Dios bendijo también a la esclava, la sacó y la apartó Dios porque no puede haber unión. Ya desde aquel entonces la carne y el espíritu no se pueden llevar. Dios los bendijo en la carne con riquezas, porque ahora son los árabes, con riquezas terrenas. Los ismaelitas fue un pueblo mercader que en el Antiguo Testamento tuvo muchísimas riquezas, mas no así los de Isaac y de Jacob, que fueron hombres y fueron pastores entregados a Dios. Pero ya profetizando, porque siempre la Biblia desde el Antiguo Testamento tiene muchísima profundidad. Bueno, entonces dice, tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Ahora bien, la de la esclava, porque le voy adelantando la alegoría, ¿qué representa? Muy bien. Todos los cristianos que hoy se jactan de ser cristianos, hay libres y hay de la esclava. Hay de la promesa y hay de los que no son de la promesa. Esto quiere decir, los libres son los que están en la cruz, son los que están por fe, son los que no están en cautividad en el mundo. Son los que verdaderamente cuando Cristo Jesús vino a romper las cadenas del pecado, que fue el engaño de Satanás, fue la carne, fue el mundo, por medio del bautizo, me dio la libertad de salir de Egipto, me dio la libertad de salir del mundo, del pecado, del engaño, y me dio la libertad de salir de ese yugo para servirle a Dios. Mas no así los que se autodicen cristianos y rompieron el pacto de la promesa, que iban a ser seres espirituales y iba a ser por obras, porque ya vimos que es por fe, y cristiano que no tiene fe no tiene la promesa de ser libre, porque la libertad me la da el Espíritu, y el pecado paga un salario y es la muerte. Quedaría yo como la mayoría de los cristianos en Egipto, siendo uno del montón de domingos o de 2 veces a la semana o de 1 horita diaria leí y ya soy cristiano, y militando en el mundo y enredándome en las cosas del mundo. Esos son los de la esclava. Y los de la libre son los que no tienen nada que ver con la mesa del diablo y están sirviendo en tiempo completo, en libertad, sin el yugo del diablo, a los pies de Cristo Jesús. Esa alegoría vamos a ver. Bendito hermano y bendita hermana. Por eso vimos en Romanos, a los que van dando un seguimiento, que uno es esclavo de la voz que obedece, sea para el pecado o sea para la libertad, o sea para Cristo. Por eso Pablo decía, prisionero de Cristo, esclavo de Cristo Jesús. Bueno, dice aquí en el 23, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa de Dios. Aquí está simbólicamente profetizando desde el Antiguo Testamento el bautizo por fe, de dejar la carne, como en enseñanzas pasadas se nos ha dado, de la semilla, de morir, aquí está, y nacer no por semen, sino por fe espiritualmente. Ahora, aquí dice muy claramente, pero el de la esclava nació según la carne. Entonces, hoy hay muchas congregaciones cristianas que son de la esclava. ¿Por qué? Porque la promesa fue esta: todo aquel que crea y muera en el bautizo
va a ser libre del mundo. Pero el incrédulo, el que se bautice sin fe, el que se bautice por los muertos y vuelva al mundo, va a ser esclavo del diablo, se va a jactar de ser hijo de Abraham, pero va a ser no por la voluntad de Dios, sino en carne. Así que hay dos descendencias de Abraham proféticamente, una de la carne que fue ideada por Sara y por su esposo, y otra que vino de Dios sin haberlo planeado Abraham. De igual manera, como le dijo, mis padres me planearon por voluntad de Dios, pero espiritualmente ni mis padres ni yo lo planeé para nacer por fe, espiritualmente, y salir de la cautividad, salir de la esclavitud. Así que aquí, en esta alegoría, en esta enseñanza, vamos a conocer los dos tipos de cristianismo, el falso, el de la carne y el de la cruz. Siempre con la bendita palabra de Dios. Dice en el 24, por lo cual es una alegoría, un ejemplo, una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar. Ahora, fíjese bien, esta alegoría viene en los dos pactos. Usted va a decir, bueno, Dios es un Dios de pactos. ¿Pero qué pacto? Cristo Jesús nada más trajo un pacto. Y en el primer pueblo, que no fue de la esclava, sino fue de la libre, fue el pacto del primer pueblo que hemos visto en Romanos y hemos visto en parte de Gálatas, el pacto que Dios estableció con el primer pueblo, más no con los de la carne, porque con los de la carne ellos tienen un pacto en sus razonamientos, no con Dios, sino con el demonio. Entonces, los cristianos de carne no tienen el pacto de la cruz. Ellos están engañados y manejan otro pacto. Ahora, fíjate bien, estas dos mujeres, que va a representar, las dos mujeres van a representar hoy las dos iglesias que se autodominan cristianas. Unas que son del Espíritu, que predican a Cristo Jesús crucificado, que predicamos la cruz, que predicamos una muerte y un servicio total a Dios, y los que se jactan de ser cristianos, pero son esclavos del mundo y de la carne. Las dos iglesias. Recuerde que mujer es la esposa de Cristo. Son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar. ¿Y qué monte Sinaí? El que se puede palpar. Porque nosotros nos hemos acercado al monte que no se puede palpar. Nosotros nos hemos acercado, según Hebreos, a la ciudad celestial, no a los que se jactan que de la astilla, que de caminar en la sal, que usan amuletos, que el trabajo, porque el trabajo es un amuleto. Eso es acercarse a lo terrenal, a los cultos de aquí abajo, al Shabbat. Eso es. El estar en esclavitud, estar en el mundo, estar en la carne. Mas nosotros no nos hemos acercado al monte que se puede palpar. En este nuevo pacto, Cristo Jesús, cuando nacimos espiritualmente, nos sentó en los lugares celestiales. Somos seres con alas, seres angelicales que nos hemos acercado al monte que está allá arriba, al monte verdadero, al que va a descender en un milenio aquí una vez que Dios y Cristo Jesús ya hayan suprimido todo. Entonces aquí vamos viendo la diferencia de estas dos mujeres. Bendito hermano y bendita hermana. Se me ha ido la hora. Si Dios lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 9. Y estamos hablando del monte Sinaí de los árabes, de la descendencia de Agar, y mañana voy a ampliar un poquito más, si Dios me lo permite, con el versículo de abajo. Que la gracia y la paz se queden con todos ustedes. Les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Hasta mañana si Dios quiere. Gracias.